El día de hoy les explicaremos la anatomía del aparato reproductor masculino según lo visto en la clase de Anatomía Humana 2. El equipo está conformado por Gabriela Patiño Triciuzzi, Sofía Villagómez Tirado, Luis Roberto Maldonado Pérez y George Luis Ansolatos de Barcia. El aparato reproductor masculino está formado por estructuras internas y externas que se distribuyen principalmente en la pelvis y el periné. Su organización anatómica permite cumplir funciones como la producción, transporte y expulsión de los gametos masculinos, además de la participación en la micción y en la actividad sexual. En esta parte me centraré exclusivamente en los órganos externos, que son el pene, el escroto y el meato urinario, describiendo sus características anatómicas, sus envolturas, su irrigación, drenaje venoso, linfático y la inervación. El pene es el órgano copulador masculino y también forma parte del sistema urinario, ya que permite la salida de la orina. Anatómicamente se divide en raíz, cuerpo y glande, y está constituido por tejido eréctil especializado que permite cambios volumétricos rápidos durante la erección. La raíz del pene está firmemente anclada al periné. Está compuesta por el bulbo del pene, que es la porción proximal del cuerpo esponjoso, y los pilares del pene, que corresponden a las porciones proximales de los cuerpos cavernosos. Estos elementos se fijan en las ramas isquiopubianas por medio de dos ligamentos importantes: el ligamento suspensorio, que se origina en la sínfisis del pubis y estabiliza el pene durante la erección, y el ligamento fundiforme, que desciende desde la línea alba y envuelve la raíz brindando soporte adicional. El cuerpo del pene es la porción libre y móvil, está constituido por dos cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral. Los cuerpos cavernosos están rodeados por una túnica albúgina gruesa, que posee una capa externa longitudinal y una capa interna circular. Esta túnica es la responsable de la rigidez durante la erección, ya que limita la expansión del tejido sinusoidal. El cuerpo esponjoso contiene la uretra esponjosa y presenta una túnica albúgina más delgada, lo que evita que se comprima durante la erección y garantiza la salida del semen. El glande es la expansión distal del cuerpo esponjoso y tiene forma cónica. En su vértice se encuentra el meato urinario externo y en su base se identifica la corona del glande, seguida del surco balano-prepucial. El prepucio es un pliegue retráctil de piel que recubre parcial o completamente al glande. En su cara ventral se une a través del frenillo del prepucio, una banda delgada que lo estabiliza. En cuanto a sus envolturas, desde el interior hacia el exterior, son la túnica albúgina, la fascia profunda o de Vogt, la fascia superficial o dartos del pene y finalmente la piel, la cual es delgada, elástica y muy móvil. Esta disposición permite los cambios necesarios para la erección. El pene recibe irrigación de las arterias pudendas internas, ramas de las arterias ilíacas internas. Estas arterias se dividen en ramas específicas que irrigan sus diferentes estructuras. La arteria dorsal del pene irriga la piel, el prepucio y el glande. La arteria profunda del pene, que está en cada cuerpo cavernoso y se ramifica en arterias helicinas que llenan los espacios sinusoidales durante la erección. Y la arteria del bulbo del pene, que irriga el bulbo, el cuerpo esponjoso y la arteria esponjosa, y esta se origina de la arteria pudenda interna. El drenaje venoso del pene ocurre a través de tres sistemas. Primero, el sistema venoso superficial consiste en las varias venas superficiales del pene que atraviesan la fascia dartos, drenan la piel del cuerpo y del prepucio y se fusionan en una única vena dorsal superficial del pene en la base del cuerpo. Esta vena desemboca en la gran vena safena. Luego está el sistema venoso intermedio, el cual reúne las venas circunflejas y dorsales profundas del pene que discurren por debajo de la fascia de Vogt. Drenan el glande, el cuerpo esponjoso y los 2/3 distales del pene hacia el plexo venoso prostático. Por último está el sistema venoso profundo. Consiste en las venas crural y cavernosa que surgen entre los pilares del pene y los cuerpos cavernosos respectivamente. Drenan el tercio proximal hacia la vena pudendo interna. El drenaje linfático del pene va en su mayoría hacia los ganglios inguinales superficiales, aunque el glande puede drenar también a los ganglios ilíacos internos. La inervación del pene combina funciones sensitivas y autónomas. La sensibilidad del glande y del dorso del pene proviene del nervio dorsal del pene, rama del nervio pudendo. La erección depende de fibras parasimpáticas provenientes del plexo prostático y de los nervios cavernosos, mientras que la eyaculación se relaciona con fibras simpáticas del plexo hipogástrico. Como funciones principales, el pene actúa como un órgano copulador, permite la micción, participa en la eyaculación y transmite la sensibilidad sexual necesaria para la respuesta eréctil.
Debajo del pene se encuentra el escroto, una bolsa cutánea que contiene y protege a los testículos. Su función más importante es mantenerlos a una temperatura 1 a 2 grados menor que la corporal, una condición indispensable para una espermatogénesis adecuada. La temperatura se regula gracias a la contracción del músculo dartos y del músculo cremaster. El escroto está dividido internamente por un tabique escrotal, visible externamente como el rafe escrotal que marca la línea media. La piel escrotal es delgada, pigmentada, arrugada y contiene numerosas glándulas sudoríparas, lo que favorece la termorregulación. Sus capas, de superficial a profunda, son piel, túnica o músculo dartos, una capa de músculo liso que arruga la piel según la temperatura, la fascia espermática externa, derivada de la aponeurosis del oblicuo externo, músculo cremaster, derivado del oblicuo interno, que eleva al testículo, la fascia espermática interna, derivada de la fascia transversalis, y la túnica vaginal, una membrana serosa con hoja parietal y visceral que permite el deslizamiento testicular. Estas capas provienen de la pared abdominal. Su irrigación proviene principalmente de las arterias escrotales anteriores, ramas de la arteria pudenda externa, rama de la arteria femoral. Estas van a irrigar la porción anterior del escroto, y las arterias escrotales posteriores, ramas de la arteria pudenda interna, que nace de la ilíaca, que obviamente van a irrigar la porción posterior y se distribuyen al rafe medio. Las arterias cremastérica y la del conducto deferente irrigan al músculo cremaster y las túnicas testiculares. El drenaje venoso se realiza hacia las venas escrotales anteriores, las cuales drenan la región anterior del escroto. Desembocan en las venas pudendas externas, que a su vez drenan en la vena safena mayor o directamente en la vena femoral. También, las venas escrotales posteriores drenan la región posterior del escroto. Se dirigen hacia las venas pudendas internas, que drenan en la vena ilíaca. El drenaje linfático del escroto se dirige principalmente a los ganglios inguinales superficiales. En cuanto a la inervación, la región anterior del escroto recibe ramas del nervio ilioinguinal y del nervio genitofemoral, mientras que la región posterior recibe ramas del nervio pudendo y del nervio cutáneo femoral posterior. El meato urinario externo es el orificio distal de la uretra esponjosa y se localiza en la punta del glande. Tiene una forma vertical y alargada y suele ser ligeramente estrecho, característica que lo convierte en la parte más angosta de la uretra masculina. Está rodeado por un borde elevado correspondiente al extremo del cuerpo esponjoso. Además de ser punto final del sistema urinario, también es la vía de salida del semen, por lo que representa la transición anatómica entre los órganos externos y la porción interna del aparato reproductor. En esta parte del video explicaré de manera ordenada la anatomía esencial del sistema reproductor masculino, enfocándome en 5 estructuras claves: los testículos, su estructura interna, sus túnicas, los lobulillos y los túbulos seminíferos, el epidídimo y finalmente el canal inguinal. Seguiremos un recorrido desde la formación del esperma dentro del testículo, su maduración en el epidídimo y su transporte hacia la cavidad pélvica a través del canal inguinal. Los testículos son 2 órganos ovalados que se localizan en el escroto. Normalmente miden entre 4 y 5 centímetros de largo y 2 o 3 centímetros de grosor. El izquierdo suele situarse ligeramente más abajo que el derecho. Tiene 2 funciones fisiológicas principales. La primera es la producción de espermatozoides mediante un proceso continuo llamado espermatogénesis y la secreción de testosterona, la cual es regulada por la célula de Leydig y fundamental para las características sexuales masculinas y para el mantenimiento de la espermatogénesis. Cada testículo está suspendido por el cordón espermático, que contiene la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, el plexo pampiniforme, los nervios simpáticos y el conducto deferente. Los testículos se encuentran adentro del escroto, el cual mantiene una temperatura adecuada para el testículo, que es aproximadamente entre 2 o 3 grados centígrados menor a la temperatura corporal. Esto es esencial porque si no, la espermatogénesis no ocurriría. Su ubicación varía según la edad, ya que antes del nacimiento se encuentran en la cavidad abdominal y después del nacimiento descienden por el canal inguinal, lo cual tarda entre 3 a 6 meses en pasar.
Si esto se ve interrumpido o no se completa, se produce la criptorquidia. Los dos testículos están divididos por el septum escrotal, el cual deriva del dartos y están en relación con ambas caras mediales de cada testículo. Su irrigación proviene principalmente de la arteria testicular, la cual es rama directa de la aorta abdominal, y su drenaje venoso se realiza por el plexo pampiniforme, el cual regula la temperatura y luego forma la vena testicular. La derecha drena en la vena cava inferior y la izquierda en la vena renal. Por esta razón, el varicocele, lo cual es un tumor formado por la dilatación de las venas del escroto y del cordón espermático, es más común en el testículo izquierdo. La estructura interna y sus túnicas. Cada testículo está cubierto por una serie de túnicas que brindan protección y permiten el movimiento. Sus túnicas es la túnica vaginal, la cual es derivada del peritoneo y tiene dos capas: la parietal o la visceral. Estas, entre ellas, forman una cavidad, la cual está llena de un líquido ceroso que reduce la fricción. Después está la túnica albugínea, una cápsula fibrosa, gruesa, que envuelve firmemente al testículo y se proyecta hacia el interior formando los tabiques. Y por último, la túnica vascular, la cual es una capa interna rica en vasos sanguíneos que irriga directamente a los túbulos seníferos. La albugínea forma en el borde posterior una estructura llamada el mediastino testicular, desde donde pertenecen los conductos que conducirán al esperma. Siguiendo con los lobulillos testiculares y los túbulos seníferos. Los tabiques de la albugínea dividen el testículo en 200 a 300 lobulillos. Cada lobulillo contiene entre 1 a 4 túbulos seníferos altamente enrollados, que son la verdadera unidad funcional del testículo. En los túbulos se encuentran dos grupos celulares claves: las células germinales, que son encargadas del proceso de espermatogénesis desde espermatogonias hasta espermatozoides maduros, y las células de Sertoli, las cuales brindan soporte mecánico y metabólico, que forman la barrera hematotesticular y regulan el microambiente para la maduración. El recorrido del esperma dentro del testículo es: los túbulos seníferos pasan a los túbulos rectos. Después pasa la red de testis en el mediastino, que pasan a los conductillos eferentes y al epidídimo, el cual los va a llevar. Siguiendo con el epidídimo. El epidídimo es un tubo de aproximadamente 6 metros de largo si se extendiera, pero está muy compactado y forma una estructura arqueada en la cara posterolateral de cada testículo. Se divide en 3 regiones. Primero, la cabeza, la cual recibe el esperma desde los conductillos eferentes. Luego pasa al cuerpo, el cual es el área en donde ocurre la maduración funcional y bioquímica del espermatozoide. Y por último, la cola, la cual tiene una función de almacenamiento, y desde aquí pasa al conducto deferente. Las funciones son de maduración del esperma, la adquisición de movilidad progresiva del esperma, el almacenamiento de esperma y la concentración del fluido senífero. Si el esperma no se llega a eyacular, este es reabsorbido justo aquí. Su irrigación, pues el epidídimo está irrigado principalmente por la arteria del conducto deferente y ramas de la arteria testicular. El drenaje venoso corresponde igualmente al plexo pampiniforme. Por último, tenemos el canal inguinal. El canal inguinal es un pasaje oblicuo de unos 4 centímetros que atraviesa la pared abdominal. Su importancia en el sistema reproductor masculino es fundamental porque él discurren todas las estructuras del cordón espermático. Está delimitado en la pared anterior
por la aponeurosis del oblicuo externo, por la pared posterior, la fascia transversal, por el techo, las fibras del oblicuo interno y transverso, estos dos, y por el suelo, el ligamento inguinal. Tiene dos orificios, el anillo profundo, el cual se encuentra por acá, y es la entrada desde el abdomen, y el anillo inguinal superficial, el cual es la salida hacia el escroto. Por este canal pasan el conducto deferente, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, el plexo pampiniforme, el nervio genitofemoral y el nervio ilioinguinal. También pues todo el cordón espermático, el cual pasa por acá. Desde la cola del epidídimo, el espermatozoide entra al conducto deferente y asciende por el canal inguinal y viaja hacia la pelvis. Su irrigación recibe la irrigación desde la arteria epigástrica inferior y la arteria cremastérica y ramas del oblicuo interno. En conclusión, los testículos producen los espermatozoides, la estructura interna organiza su formación y los túbulos semíferos generan las células germinales, el epidídimo las madura y las almacena y el canal inguinal permite su transporte hacia la pelvis. Estas estructuras forman una ruta integrada y esencial para la fertilidad masculina. Muy bien, en esta parte del video hablaremos sobre los cordones espermáticos. Como sabemos, el sistema reproductor masculino posee un trayecto altamente especializado que permite que los espermatozoides, que son células delicadas y complejas, puedan desarrollarse, madurar, almacenarse, mezclarse con secreciones clave y finalmente ser expulsados al exterior durante la eyaculación. Este trayecto espermático no solo es una serie de conductos, sino una cadena precisa de pasos en los que cada estructura aporta funciones específicas esenciales para la viabilidad del esperma y la posibilidad misma de la fecundación. Así que comencemos con esta parte. Comenzamos con lo que es el trayecto espermático. Bien, entonces, el trayecto espermático está conformado por las siguientes estructuras que vamos a ir desarrollando posteriormente avanzado el video. Todo comienza con los túbulos seminíferos contorneados, pasando a ser los túbulos seminíferos rectos. Procedente se convierten en la red testicular y después se convierten en los conductos eferentes del testículo, que posteriormente pasan a ser el epidídimo, del cual hablaremos después. Muy bien, entonces el recorrido inicia en el interior del testículo, dentro de los túbulos seminíferos, que son, como ya he mencionado, estructuras tubulares sumamente enrolladas, rodeada por tejido conjuntivo especializado. Cada testículo va a poseer entre 200 y 300 lobulillos, y en el interior de cada lobulillo se encuentran de 1 a 4 túbulos seminíferos. Aquí es donde ocurre la espermatogénesis, que es un proceso que dura aproximadamente 64 días y que requiere de la interacción coordinada de distintos tipos celulares. Las células germinales avanzan ordenadamente desde su forma más inmadura, la espermatogonia, hasta convertirse en un espermatozoide, completamente formado. Mientras que las células de Sertoli brindan sostén estructural, protección inmunológica y la regulación hormonal local. A pesar de completársela con la información inicial, estos espermatozoides aún no tienen ni la capacidad de motilidad ni de ser fértiles, por lo que requieren avanzar hacia las estructuras dedicadas a su maduración progresiva, de las cuales hablaremos más adelante. Muy bien, entonces, desde los túbulos seminíferos contorneados, los espermatozoides van a pasar hasta los túbulos rectos, como podemos ver aquí en la imagen, que son estos de acá. Esta es una transición anatómica corta, pero es importante, ya que esta va a marcar el inicio del desplazamiento hacia la red central del testículo, que es esta de aquí. Bien, los túbulos rectos cuentan principalmente con células de Sertoli, como ya he mencionado, en sus porciones iniciales, pero conforme se acercan a su salida se transforman en un epitelio simple. El movimiento fluido de esta región sigue siendo pasivo, pues los espermatozoides aún dependen de corrientes generadas dentro del testículo y no de su propia capacidad. Muy bien, entonces los túbulos rectos van a desembocar en la red testicular, como podemos ver aquí en la imagen, que esta es una estructura de canales interconectados ubicada en el mediastino testicular.
Esta red funciona como un punto de apoyo, de reunión y de redistribución de los espermatozoides. Además, aquí va a comenzar un proceso muy importante de modificación del líquido testicular, ya que parte de este fluido es absorbido, concentrando así la suspensión espermática. Esta concentración es fundamental porque prepara al sistema para mover una mayor cantidad de espermatozoides en volumen reducido, facilitando así el tránsito hacia estructuras más estrechas. Perfecto. Luego, posteriormente, al salir de la red testicular, los espermatozoides van a ingresar a los conductos eferentes, que son estos de acá, como podemos ver aquí en la imagen. Entre 10 a 20 pequeños conductos que poseen un epitelio característico compuesto por células ciliadas y células no ciliadas con microvellosidades. Las células ciliadas crean corrientes que impulsan suavemente los espermatozoides hacia el epidídimo, mientras que las células no ciliadas absorben aproximadamente un 90% del fluido proveniente del testículo. Este paso es decisivo porque los espermatozoides comienzan a concentrarse aún más y aunque todavía son inmóviles, ya avanzan gracias al trabajo coordinado del epitelio ciliado. Bueno, entonces después de atravesar los conductos eferentes, los espermatozoides van a llegar al epidídimo, que es este que podemos ver acá. Toda esta porción es el epidídimo. Una de las estructuras más largas y funcionalmente más importantes del trayecto espermático. El epidídimo es un conducto sumamente enrollado con una longitud total que puede alcanzar hasta los 6 metros de longitud cuando este se estira. Este se divide anatómicamente en cabeza, en cuerpo y en cola, y está revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con estereocilos muy largos que permiten absorber, secretar y regular la composición del líquido epididimario. Muy bien, entonces, en la cabeza del epidídimo, como podemos ver aquí en la imagen, se completa la absorción del fluido remanente y se inicia la maduración espermática. Este es un proceso bioquímico que les permite a los espermatozoides comenzar a adquirir motilidad. Después, en el cuerpo del epidídimo, los espermatozoides experimentan modificaciones en su membrana plasmática, que son cambios estructurales en su flagelo y una reprogramación gradual que les permitirá en el futuro capacitarse en el tracto reproductor femenino. Y finalmente, en la cola del epidídimo, que es esta parte de acá, los espermatozoides ya maduros permanecen almacenados en un ambiente rico en cartinina, glicoproteínas y factores protectores que mantienen su viabilidad por semanas. Muy bien. Cuando se produce la eyaculación, contracciones peristálticas van a impulsar rápidamente a los espermatozoides hacia la siguiente estructura, que es el conducto deferente, como podemos verlo aquí en la imagen, que es este de acá. Bien, este conducto mide aproximadamente 45 centímetros y presenta una pared muscular muy gruesa, que está compuesta por 3 capas de músculo liso, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Esta disposición le permite generar potentes contracciones que van a desplazar a los espermatozoides de manera eficiente. Entonces, el conducto deferente va a ascender a través del cordón espermático y pasa por el canal inguinal, como podemos ver en esta parte de aquí de la imagen, entre la cavidad pélvica. Y durante su desarrollo cruza por encima de los vasos epigástricos inferiores y se relaciona con vasos ilíacos externos y posteriormente pasa por encima del uréter. Un punto anatómico clásico recordatorio por la frase "el conducto deferente cruza encima del uréter". Muy bien, cerca de la base de la vejiga, el conducto deferente va a presentar una dilatación llamada la ampolla del conducto deferente, como podemos verla aquí señalada en la imagen, que es esta de acá. En esta se almacena una pequeña cantidad extra de espermatozoides. Esta región también va a participar en la secreción de sustancias nutritivas y protectoras que van a enriquecer el fluido seminal antes de unirse a las glándulas accesorias. Bien, entonces la ampolla se va a fusionar con el conducto de la vesícula seminal, que podemos ver aquí en la imagen, que está marcado. Esta es una glándula que produce un líquido amarillento y viscoso, que va a ser rico en fructosa, prostaglandinas y proteínas coagulantes. Este líquido va a constituir alrededor del 70% del volumen del semen y es fundamental para proporcionar energía a los espermatozoides, favorecer su movilidad y facilitar su paso por el tracto reproductor femenino. Muy bien. Entonces, la unión de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal van a formar los conductos eyaculadores, como podemos verlo en esta imagen de acá. Estos conductos van a medir aproximadamente 2 centímetros. Estos van a atravesar la próstata en un trayecto oblicuo y desembocan en el colículo seminal, que está ubicado en la uretra de la ampolla prostática. Como podemos verlo en esta imagen de acá, este de acá señalado va a ser el colículo seminal y estos van a ser los orificios de los conductos eyaculadores.
Entonces, aquí se mezcla el contenido seminal con las secreciones de la próstata. Como ya mencionada, la próstata es una glándula encargada de producir un líquido ligeramente alcalino que contribuye a la viabilidad de los espermatozoides, al contrarrestar la acidez vaginal. La próstata también aporta enzimas como la fosfatasa ácida y el antígeno prostático específico, que son esenciales para la licuefacción del semen tras la eyaculación. Muy bien, entonces desde la uretra prostática el semen va a avanzar hacia la uretra membranosa, que es la porción más corta y estrecha del trayecto, que está rodeada por el esfínter uretral externo, que controla voluntariamente la micción. Como podemos ver, esta parte de acá es toda la porción de la uretra prostática y esta parte de acá va a ser la porción de la uretra membranosa. La podemos ver aquí un poquito en una imagen más ampliada. Podemos observar que están aquí marcados los músculos del esfínter uretral externo. Y podemos ver aquí marcada en verde las glándulas vulvouretrales, que las mencionaremos un poquito más adelante del video. Bien, luego ingresa la uretra esponjosa, que recorre toda la longitud del pene dentro del cuerpo esponjoso, que podemos verla mejor en esta imagen de acá. Entonces, durante este paso se incorporan las secreciones de las glándulas ya mencionadas, las vulvouretrales o también llamadas de Cooper, que son responsables de producir un líquido claro que lubrica y neutraliza posibles restos de acidez uretral. Muy bien. Finalmente, el semen llega al meato urinario externo, ubicado en el glande del pene, como podemos verlo aquí en la imagen, donde es expulsado al exterior gracias a contracciones rítmicas coordinadas por el sistema nervioso autónomo. Todo este trayecto, desde la espermatogénesis hasta la expulsión del semen, es una muestra de organización anatómica y fisiológica precisa, que está diseñada para maximizar la supervivencia funcional de los espermatozoides. Vamos con la parte de glándulas accesorias y también las estructuras que dan soporte al aparato reproductor masculino, como son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Estas son las que producen la mayor parte del volumen seminal. Estas secreciones permiten que los espermatozoides sean nutridos, movilizados, protegidos y también transportados. Además, las estructuras de soporte, como el cordón espermático, su irrigación y su drenaje, mantienen las condiciones necesarias para la función reproductiva. La secreción glandular constituye cerca del 95% del volumen del semen. Hablando de las vesículas seminales, estas son dos glándulas alargaditas como una bolsita arrugada. Están atrás de la vejiga y delante del recto. Estas están como atoradas entre la vejiga y el recto. Por eso en un tacto rectal se puede sentir esa zona. Las vesículas seminales producen cerca del 60 a 70% del volumen del semen. Miden más o menos 5 centímetros dependiendo de cada persona. Sus relaciones anatómicas: por adelante está la vejiga, por atrás se encuentra el recto, por debajo está la próstata y en medio va el conducto deferente. Cada vesícula tiene un conducto excretor y este se junta con el conducto deferente. Forman juntos el conducto eyaculador, que va a atravesar la próstata y abrir en la uretra prostática. Una idea general de su función es que producen la mayor parte del volumen del semen. Este es rico en fructosa para dar energía, prostaglandinas y sustancias que ayudan a que el semen coagule, por así decirlo, un poquito después de la eyaculación. Ahora vamos con la próstata. Esta está debajo de la vejiga y encima del diafragma urogenital. La uretra la atraviesa porque pasa por el centro de la glándula. Mide aproximadamente 3 por 4 por 2 centímetros. Tiene consistencia firme y elástica y es muy importante para el tacto rectal. Su forma es como la de un cono invertido. Sus partes externas son la base. Esta pega con el cuello de la vejiga y de ahí vamos por el vértice, que apunta hacia abajo, hacia el diafragma urogenital. La cara anterior está pegadita a la sínfisis del pubis y la cara posterior está hacia el recto.
Por esta razón, en un tacto rectal se palpa la cara posterior. Y hablando de sus caras laterales, estas son las que contactan con los elevadores del ano. Hablando de sus lóbulos y zonas, en la versión clásica tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo medio, el lóbulo posterior y los lóbulos derecho e izquierdo. Pero en la práctica, cuando se habla de próstata en clínica, se usan las zonas. Por ejemplo, la zona periférica. Esta es el 70% y es el sitio más frecuente de cáncer de próstata. La zona central, que obviamente está en el centro. Esta es el 25% y rodea los conductos eyaculadores. Y por último está la zona transicional. Esta es del 5 al 10%. Esta zona es la más común de hiperplasia prostática benigna. Hablando de las cápsulas de esta zona, la próstata no está suelta, como se puede pensar, ya que tiene la cápsula fibrosa verdadera, que es la que abraza a la glándula. La cápsula prostática o fascia prostática, que también contiene el plexo venoso. La uretra prostática está en el olícuo seminal, donde abren los conductos eyaculadores. Los senos prostáticos son donde drenan muchas glándulas prostáticas. Hablando de su irrigación, las arterias que más la nutren son las arterias prostáticas, que vienen de la pudenda interna, y también recibe ramitas de la vesícula inferior. Con su inervación, esta viene del plexo hipogástrico inferior, simpático que ayuda en la eyaculación, y el parasimpático, que es el que participa en la secreción de la próstata. Hablando de las glándulas vulvouretrales o de Cowper, son dos glándulas chiquititas que están en el diafragma urogenital, justo a los lados de la uretra membranosa. Se vacían en el conducto que va hacia adelante y se abre en la uretra esponjosa, ya estando dentro del pene. Estas dan un líquido mucoso lubricante que además neutraliza la acidez de la uretra antes del paso de los espermatozoides. El cordón espermático pasa por el conducto inguinal y dentro lleva varias estructuras súper importantes, como lo es el conducto deferente, la arteria testicular, la arteria cremastérica, la arteria del conducto deferente, el plexo pampiniforme, que es la red venosa que ayuda a enfriar la sangre, los nervios simpáticos y el ramo genital del genito femoral, los vasos linfáticos y parte de la túnica vaginal. El cordón es como el cable principal, por así decirlo, que conecta los testículos con el resto del sistema. Y bueno, eso sería todo. Las glándulas accesorias básicamente crean el ambiente ideal para que el semen tenga nutrientes, lubricación y pueda viajar de forma correcta. Y las estructuras de soporte como el cordón espermático y toda la irrigación mantienen todo funcionando. Respecto al video, el resumen del tema es que los órganos externos del aparato reproductor masculino no son simples estructuras visibles. Son piezas claves de un sistema diseñado con precisión para proteger, regular y hacer posible la vida. El pene, el escroto y el meato urinario externo trabajan en conjunto para permitir la micción, la actividad sexual y la reproducción, coordinando funciones que dependen de una anatomía compleja y extraordinariamente especializada. Cada capa, cada vaso sanguíneo y cada nervio cumplen un papel que, aunque pasa desapercibido, es esencial para la fertilidad y la salud masculina. Comprender esta anatomía no solo es aprender nombres y estructuras, es reconocer cómo el cuerpo humano integra mecanismos de protección, regulación y respuestas que permiten que todo funcione con exactitud. Así, al cerrar este video, esperamos que quede claro que los órganos externos no son un complemento, sino una base indispensable para el correcto desempeño del sistema reproductor masculino.
Conocerlos es entender mejor el cuerpo, su funcionamiento y la importancia de cuidarlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Por último, aquí están todas las referencias de las imágenes usadas durante el transcurso de este video. Muchas gracias.